un delincuente que había sembrado el caos y el terror, quizá dentro de su mismo barrio, en su misma cuadra. Quizá hasta usted mismo fue una de sus víctimas. Hoy, en vez de un cuchillo o en vez de un arma, carga una Biblia. Hoy es un predicador. Hoy usted lo ve bien vestido, proclamando que Dios le ha dado la libertad. Yo sé que más de uno sabe que Dios es poderoso. Han oído la fama de Cristo. Saben que Dios ha sanado cánceres, diferentes tipos de cáncer. Yo los he visto con mis propios ojos. He sido testigo presencial de muchos de esos milagros donde gente que ha estado desahuciada para morir con un cáncer, Dios los ha levantado. He visto mucha gente venir llena de problemas, matrimonios a puntos del divorcio, gente que no sabía qué hacer más con su vida, drogadictos que buscaban la muerte. Vemos cómo Dios los levantó, cómo el Señor los cambió. Y usted lo sabe eso, amado amigo. Usted lo sabe eso. Como esta mujer. Esta mujer había escuchado, no lo había visto todavía. Mire que usted tiene más ventaja que ella, porque usted sí los ha visto, porque usted sí se ha dado cuenta de las grandes proezas de Dios, los grandes milagros de Dios. Sabe que Dios sana, sabe que Dios liberta, sabe que Dios cambia. Muchas veces lo ha visto, ha sido testigo usted de eso. Yo he visto gente que han sido testigos directos de un familiar que Dios les ha dado vida, que Dios lo ha cambiado de la delincuencia. Tiene más ventaja que esta mujer. Una mujer que solo había escuchado, no le constaba, no sabía si era verdad, no sabía si lo que le habían dicho era realmente cierto. Pero sin embargo, esta mujer no escatimó en esfuerzos y emprendió un viaje al encuentro de Jesús. ¿Usted sabe lo que es eso? Esta mujer había comenzado una fe genuina, una fe verdadera. Se estaba atreviendo a caminar, a ir, a emprender un viaje hacia donde estaba Jesucristo de Nazaret, el famoso Hijo de Dios, que hacía grandes milagros y que podía libertar a su hija del tormento del demonio. Y emprendió el viaje. Se fue. Sabía dónde iba a estar Jesús y llegó. La Biblia nos dice que Jesús se fue a esta región de Tiro y de Sidón. Una mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a clamar. Y noten lo que ella decía. Yo no sé cómo, si esto también lo decían en las caravanas, las noticias, los que llevaban los comentarios, los dichos, las noticias, los hechos de Jesús. Habían dicho, se dice llamar hijo de Dios, o los que le decían hijo de David. Pero esta mujer dice que comenzó a llamarlo Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No dice que fue con una voz entrecortada, con vergüenza, porque a muchos les da vergüenza clamar a Cristo, porque a muchos les da vergüenza ir a una iglesia, porque a muchos les da vergüenza ir a un templo, que los oigan alabando a Dios, cantando coros o orando a Dios. Es una vergüenza para muchos. Pero esta mujer, sin embargo, dice la Biblia que comenzó a clamar. Esta mujer verdaderamente quería algo. Esta mujer verdaderamente había creído que Jesús
era quien decía hacer. No le importaba los comentarios, no le importaba lo que decían muchos, las polémicas de muchos. A ella lo que le importaba era que en su corazón había creído que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesucristo era el Hijo de Dios, y quería un milagro de él. Quería que Dios le ayudara. Quería que Dios sanara a su hijo. No estaba dispuesta más a seguir viendo el tormento del demonio en la vida de su hija. Y se fue donde Cristo y comenzó a clamar: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Note esa palabra: ten misericordia de mí. Pidió misericordia. Algo tan maravilloso, porque tenemos que pedir misericordia. Tenemos que implorar a Dios misericordia en los días difíciles, en las complicaciones de las situaciones que podamos atravesar, cuando las deudas nos angustian, cuando no sabemos qué hacer con nuestra vida, cuando las decepciones amorosas han llegado a atormentar a las personas al punto de querer quitarse la vida. Cuando ese hombre está al borde de la desesperación porque no encuentra trabajo y la carga familiar es grande y las deudas comienzan a venirse encima. Cuando esa familia está sufriendo porque tiene un familiar enfermo con un cáncer y se está muriendo en la sala de un hospital. Cuando ese hombre o esa mujer están en la sala de un hospital con el tormento de la enfermedad encima de ellos, que el médico no les ha dado esperanzas, no saben qué hacer, su dinero no vale, sus influencias no sirven, su fama no les ha ayudado, se dan cuenta que están solos, saben que hay un Cristo de poder, que hay un Jesús lleno de misericordia y de amor, que ha venido justamente a eso. Que cuando Juan el Bautista les dijo a algunos de sus discípulos: vayan donde Jesús y pregúntenle: ¿eres tú el que habías de venir o esperaremos a otros? Dice que cuando fueron los discípulos de Juan el Bautista, en esa misma hora Jesús comenzó a hacer muchos milagros y les dijo: vayan, lleven la noticia de lo que han visto. Los cojos andan, los ciegos ven, los mudos hablan, los enfermos son sanados, y a los pobres les es predicado el evangelio de Dios. No hay otra misión. A eso había venido Jesús, a predicar el evangelio, a salvar a los oprimidos. Eso había dicho el profeta Isaías en aquella grande profecía del Señor. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Jesús quería cumplir la misión que no había sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él tenía una misión muy clara. Él sabía que su muerte le iba a dar la redención a todos los hombres. Pero su misión, mientras estaba en la tierra, era clara y era definida: a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ellos tenían prioridad. Nosotros los gentiles no podemos cuestionar nada de Dios. Dios es enviado a todos, porque Dios podía darle a todos. Jesús podía hacerlo. Pero Jesús
Quizás como diciendo, tú necesitas primero conocer a Dios, porque ellos no lo conocían. ¿Cómo podría hacer un milagro a quien no sabe ni conoce a Dios? Muchas veces hemos empleado nosotros los predicadores también esto mismo. Hemos visto a mucha gente que ha venido corriendo, pidiendo un milagro. Y aunque suene irónico, lo primero que le hemos dicho es, Jesús quiere que lo conozcas. Hemos querido predicar el evangelio al que ha estado enfermo y a la misma familia, que conozcan al Dios al cual están invocando. Que sepan quién es. Dios quiere hacer el milagro. Quiere que primero lo conozcan. Porque el milagro más grande no es que Dios pueda salvarnos de la enfermedad más grave, que puede ser un SIDA, un cáncer, o levantar un muerto. Ese no es el milagro más grande. El milagro más grande es salvación para nuestras almas, vida eterna, cadenas de esclavitud, de pecado rotas de nuestras vidas. Ese es el milagro más grande. Y le hemos dicho a la gente, es necesario que conozcas a Dios. Mucha gente nos ha dicho, no, yo solamente quiero que ore por mí porque necesito que mi hijo sea sanado. Sí, pero usted conozca a Dios. No, solamente quiero que oren, nada más. No me interesa ir a su iglesia, no me interesa conocer a Dios. Solo quiero que Dios haga algo bien. Quizás Jesús quiso que ella entendiera quién era Él, que comprendiera quién era realmente el que estaba delante de ella. Esta mujer pudo haber dicho, qué persona más arrogante, Jesús. Porque muchas personas tienen tantos prejuicios acerca del evangelio y acerca de Dios, y creen que muchos le hacen un favor al venir a la iglesia. Muchos creen que hacen un favor ser cristianos, cantar una alabanza, orar, estar en un templo, que le hacen un favor a Dios. No, mi amado hermano, no, amado amigo, no le hacemos ningún favor a Dios al venir a los templos. Es Dios el que hace todo por nosotros. Nosotros no hacemos nada. Esta mujer quizás pudo haber dicho, todavía vengo desde tan lejos. Creo en ti, me han dicho, ciegamente he venido, he creído en ti. Y tú te comportas así. No. Esta mujer en ningún momento, de ninguna manera, se volvió altanera. De ninguna manera levantó su voz de protesta. La Biblia nos dice que esta mujer se humilló. Que esta mujer, cuando Jesús no le respondió palabra, acercándose, dice, sus discípulos le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Los discípulos no es que estaban tan interesados en que Dios haga un milagro en ella, lamentablemente. Lo que ellos querían era que Jesús le hiciera el milagro y que la despidiera, porque les molestaba que viniera dando voces tras ellos. Eso era lo que les molestaba y querían que esto se acabe ya. ¿Ve usted? La grande fe de esta mujer no le importó nada. La Biblia dice que mientras Jesús permanecía en silencio, esta mujer seguía clamando. Iba dando voces tras de ellos, no se había quedado, seguía. Y seguía dando voces, clamando. ¿Cuánta gente, aún cristianos, que dicen creer en Dios, que esperan un milagro de Dios, que han ido, que han orado, que han hecho ayuno? O gente que de repente ha ido a una iglesia, que han dicho, bueno, vamos a la iglesia, me han invitado por ahí y dicen que Jesús sana, vamos a ver. Ya han venido anoche y pensaban que automáticamente la enfermedad se iba, el problema se disipaba. Cristianos que saben cómo Dios actúa y que esperan de repente que Dios lo haga tan rápido, y dejan de clamar. Porque hay momentos que Dios pareciera que esté en silencio, pero ese no es momento para desanimarnos, para lamentarnos, ni para cuestionar a Dios. Es momento para seguir clamando, es momento para seguir a Jesús en ese tránsito de silencio, pero clamándole, pidiendo misericordia, humillándonos. Mientras Jesús permanecía en silencio, la mujer no estaba nada en silencio. La mujer seguía, lo seguía.
Y lo seguía clamando, le seguía pidiendo a grandes voces porque les molestaba a los discípulos. Los discípulos que habían acostumbrado a estar tranquilos veían a la mujer que seguía clamando: Jesús, ten misericordia de mí, mi hija atormentada, ¿cómo gritaría? Les molestaba. Pero a esta mujer no le molestaba nada. Sabía que Jesús lo podía hacer, porque si no lo sabía, ¿qué razón tendría de seguir gritando, clamando detrás de Jesús? Ella sabía que Jesús sí podía ayudarla y por eso seguía clamando. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Ya no soportó más. Ya no solamente clamaba tras de él. Cuando Jesús dijo: yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, esta mujer dijo: parece que mi milagro no va a ser posible, mis esperanzas se están esfumando. Yo necesito este milagro, necesito que Jesús, creo que es el Hijo de Dios, sé que lo puede hacer, sé que tiene misericordia, sé que como el Hijo del Dios de poder, de gracia, de misericordia, sé que no me va a dejar con las manos vacías. Puedo correr a él. Y dice que vino, se postró ante él, se postró, señal de humillación, y diciéndole: Señor, socórreme. Ese socórreme le estaba diciendo: Señor, no puedo más. Señor, no aguanto más. Señor, necesito un milagro. Por favor, tú lo puedes hacer. Me humillo ante ti. Jesús, todavía como para poder saber si la fe de esta mujer era verdadera o era una simple noción pasajera, quería saber si la fe era genuina. Todavía dijo estas palabras. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Usted sabe lo que significa eso? Jesús le estaba diciendo que no estaba bien que dejara que el pan de los hijos se le echara a los perrillos. En otras palabras, le estaba llamando perrilla. Pero esta mujer no se dio por ofendida. Esta mujer no le interesó que Jesús: Señor, es cierto, soy como una perrilla por mi vida que he llevado, por la vida que llevo, siendo tú Dios santo. Creo que eso debo ser yo. Pero Señor, una sola cosa sí es cierta. Recuerda, sí, Señor, le dijo, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. No me importa ser perrilla, pero aún los perrillos, recuerda que comen de las migajas de los manjares que caen de las mesas de sus amos. Jesús dijo: cuán grande es tu fe, mujer, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en aquella hora. ¡Qué maravilloso! El esfuerzo de esta mujer no tuvo límites. El deseo de esta mujer y la fe no tuvo límites. No necesitó siquiera estar en un templo. Fe en Dios. Usted puede encontrar esa fe en Cristo. En estos momentos complicados necesitamos volver nuestro rostro a Dios. No importa quién seas tú. Si eres un católico, si eres un testigo de Jehová, si eres un mormón, de la religión que sea. Eso no es relevante. Podemos dirigir nuestra mirada a Dios. Puede ser una persona que nunca ha ido a una iglesia o un templo. Una persona mundana. Pero tú sabes que Dios existe. Sabes que Dios nos puede sacar de esta situación. Porque Dios lo puede hacer. Ven a Cristo en estos momentos difíciles y complicados. No reniegues de lo que pasa, de lo que sucede.
ven a Jesús. Eleva una oración a Dios. La Biblia dice, y vuelvo a reiterarlo lo que dije al inicio, Segunda Crónica 7:14. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y si se convirtieren de sus malos caminos, yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ahora estarán mis oídos atentos a la oración de este pueblo. Más atrás dice, si yo detuviera la lluvia para que no lloviera, si yo enviara pestilencia a mi pueblo. Dios es el Dios de todas las cosas. ¿Puedes venir a Él? Dios te está esperando. Si tú tienes un problema, Jesús es la solución. No importa el problema que sea. De repente es un cáncer. De repente estás en la sala de un hospital o en tu casa. De repente tienes un familiar que es esclavo de la droga, que es esclavo del alcohol, que es esclavo del homosexualismo, de la prostitución, de la delincuencia, de la violencia. Vienes de un hogar que se está destruyendo, un matrimonio que se está deteriorando. Corre a Jesús. Haz lo que esta mujer hizo. No era del pueblo de Dios, era extranjera, era pagana, era impía. Podríamos decir, era mundana. Pero eso no fue limitación ni excusa. Corrió a Jesús y tú puedes correr a Él. Hagamos una oración. Amado Señor, te damos gracias por tu grande bondad y tu grande misericordia. Gracias por iluminar nuestros corazones y nuestras vidas, por ayudarnos, Señor. Por favor, ayúdanos cada día y socórrenos, Señor, en estos momentos difíciles y complicados que estamos viviendo, donde esta epidemia, que ya es una pandemia, está en todo el mundo, y donde necesitamos tu intervención, Señor. Los pueblos reconocerán, como dice tu palabra en Pedro, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Tu palabra lo dice claramente en Salmos 27, 1 y 2. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si tú no eres el que edificas un hogar, una sociedad, si tú no eres el que edificas los países, en vano trabajan los que la edifican, los que se esfuerzan por edificar un país diferente, una nación diferente, una sociedad diferente. En vano están los que se esfuerzan por crear mejores leyes y llenar los países de cárceles. De nada sirve si tú no estás con ese pueblo. De nada sirve el esfuerzo de las autoridades si tú no estás allí. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Tú eres el que tienes que guardar nuestras ciudades. Lo que muchos no entienden y siguen confiando en sus políticas, que no digo que está mal, está correcto, hacer el esfuerzo humano, pero que no confiemos, Señor, en que eso es lo único que podemos hacer, porque sabemos que las leyes no se cumplen. Las leyes más estrictas no han frenado la ola de delincuencia, los robos, los asaltos, la violencia, los feminicidios, las cámaras de seguridad, los organismos de defensa o de seguridad no han servido de mucho. Pero tú sí puedes cambiarle la mente al criminal, al asesino, al violador, al delincuente, al homosexual, al alcohólico, al drogadicto. Tú sí lo puedes hacer, Señor. Gracias, amado Señor. Gracias, amado Dios. Ayuda a nuestra nación Perú. Ayuda al pueblo de Perú, Señor, a unirnos en oración, a unirnos en un solo clamor a Dios, para pedir misericordia al Dios de los cielos y buscar socorro en el Señor. Guarda nuestra nación, guarda a las familias,
Permite que esto pase para poder volver a reunirnos nuevamente en tu casa y poder alabarte y adorarte. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús.